Pasa un minutito de las 9 de la mañana y le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, un gusto, muchas gracias y bueno, feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y obviamente para ustedes y todo el equipo del canal. Es un gusto estar por acá. Veíamos un poco un adelanto de lo que va a ser la proclama del PIT-CNT. Ya tiene, bueno, allí algunas frases eje que van a estar, digamos, marcando el discurso de hoy. El Poder Ejecutivo va a hacer su mensaje esta tardecita. ¿Qué adelanto nos puede hacer a propósito de su contenido? Y el formato será en conferencia de prensa como años anteriores. Es verdad, a las 7 de la tarde vamos a trasladar el mensaje del gobierno y particularmente del Ministerio de Trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras del país. En lo que hacemos siempre, hacemos un raconto de cuál es la situación, lo que ha ocurrido en el último año, cuál es la situación de empleo, cuál es la situación salarial. En este caso, bueno, todas las mejoras o avances que ha habido en materia de protección laboral, cuáles son las perspectivas para este año que arranca a partir justamente de este 1 de mayo. Y por supuesto va a haber referencias también a lo que significa un hecho político muy relevante, que es la aprobación de la reforma de la Seguridad Social y que tiene obviamente vinculación directa con el futuro de los trabajadores uruguayos. Ministro, en ese sentido marca varios ejes, ¿no? La situación del empleo, las cifras que se conocen recientemente respecto al aumento de las personas que están buscando trabajo en nuestro país, el análisis que se hace. ¿Cuál es esa perspectiva teniendo en cuenta además que es un año de retracción, ¿no? Económica, por lo menos como se ha señalado, no es el crecimiento previsto o proyectado para 2022 el que se va a replicar en este 2023 con consejo de salario, cierre de presupuesto? El primer componente que hay que decir es no es un año de retracción, es un año de crecimiento menor que el que ocurrió en el año 2022. Esa es la proyección, alrededor del 2%, pero habla de que va a seguir creciendo la economía. Los datos de empleo son mejores en el año 22 con respecto al 21 e incluso con respecto a la prepandemia, al año 19 y al año 18. La tasa de desempleo, más allá de que está oscilando en el torno del 8%. Sí, subió un poquito, ¿no? La última medición hay unas décimas por encima, pero en realidad son esas fluctuaciones. Mañana puede salir por abajo del 8%. Bueno, está en el eje del 8%. El 8% es una cifra que está un punto por debajo del promedio de 2019 y es 2,5 puntos por debajo de febrero del 20, que fue el mes antes del comienzo de la pandemia. Ahora, los analistas señalan que esta oscilación al alza está vinculada a UPM y ya la finalización de la obra y sobre todo la zona de frontera con las dificultades que están teniendo por la diferencia cambiaria con Argentina, ¿no? 8,6 es el último dato, ¿no? 8,4, sí. 8,6, bueno. Sí, pero no importa. Está en el orden del 8% porque hemos tenido datos hace unos meses de 7,6, no importa. Lo que es relevante es que hay una situación de desempleo que es mejor, más baja, porque además hay que comparar esta cifra con la cantidad de trabajadores que están en el mercado de trabajo. Eso lo han dicho los especialistas analizando justamente este número. Todos coinciden en que hay mejora de la situación de empleo. Estoy hablando de especialistas de distintas consultoras, lo que tampoco a mí me satisface. Eso sí lo quiero decir, el gobierno no se siente satisfecho con la situación de empleo y además cuando uno ve las encuestas la gente sigue sintiendo que hay problemas en materia de empleo, no hay duda, y por eso hay que seguir trabajando, porque cuando uno compara con 2019 y con 2018, compara con 2 años que ya venían en bajada. Es decir, el Uruguay, bueno es recordarlo, del 2015 al 2019 iba en una pendiente descendente, tanto en lo que tenía que ver con el desempleo que aumentaba, con los seguros de paro que aumentaban, como con la cantidad de empleos. Se habían perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos años. Entonces, después vino la pandemia que todavía agravó más la situación. Entonces, volver a la situación del 18, del 19, es una buena noticia porque significa haber levantado la caída, pero no es un punto de llegada. Debería ser una continuidad para lograr avanzar hacia situaciones mejores que obviamente están atadas
tú lo decías bien, Maggie, a la evolución del crecimiento de la economía. Cuando la economía crece más, eso tiene un fenómeno de arrastre en los puestos de trabajo. Cuando crece menos, los puestos de trabajo que aumentan son menos. De todas maneras, la cantidad de puestos de trabajo, y ese es un dato fuerte, con respecto a lo que se perdió en pandemia. Nosotros en pandemia perdimos en el año 20 60.000 puestos de trabajo, al año siguiente recuperamos una buena parte en el 21 y ahora estamos como 35.000, así de memoria, por encima de lo que había antes de la pandemia. Entonces, hay un impulso del mercado de trabajo. Algunos creían que cuando terminara UPM iba a haber como un bajón, no lo hubo. La construcción sigue en cifras importantes en materia de empleo, prácticamente históricas. ¿Por qué? Porque hay un impulso a la construcción de la vivienda por un lado y por otro lado por la obra pública vinculada con la caminería, los puentes, etc. Entonces, estamos en un momento positivo, pero obviamente no culminante. Yo creo que hay que seguir remando y buscando mejoras para que todos los uruguayos puedan acceder al empleo. Y sigue habiendo, digamos, inequidades dentro del empleo. Es verdad que tuvimos alguna mejora en la equidad de género. En estos últimos años hubo una reducción de la brecha de género en desocupación, por ejemplo, una reducción interesante de 1,5 puntos entre la tasa de desempleo de las mujeres y de los hombres. Pero sigue habiendo problemas para que las personas con discapacidad accedan al mercado de trabajo. Los jóvenes, ni hablar, tienen una tasa de desempleo que es el triple de la nacional. O sea, seguimos teniendo desafíos que obviamente hay que trabajar. Ministro, concretamente en los departamentos fronterizos con Argentina, he sabido, alarmas por parte de los comerciantes, pero también, por ejemplo, Salto tiene más del 14% de desempleo. ¿Qué medidas se van a plantear allí? ¿Cómo se está valorando eso? Porque ahí sí el tema diferencia cambiaria con Argentina está teniendo un impacto, ¿no? Sin ninguna la situación duda del trabajo. Yo creo que eso que tú planteas es tal cual así. Hay una situación en Argentina que todos conocemos y que además conocemos, pero nos cuesta cada día entender cuál es la evolución futura. Nadie sabe bien cuánto va a durar, pero teniendo una economía que no funciona con los valores normales en la vecina orilla, la situación de competitividad está generando un impacto muy, muy duro en todo el litoral. Salto quizás sea el punto más alto, pero también en Paysandú, en Fraiventos, en Mercedes. Son todas ciudades que están muy afectadas por lo que es imposible de compensar, porque uno podrá tomar las medidas que se les ocurra, pero la diferencia cambiaria es tan brutal, tan impresionante, que no hay medida que alcance. Tuve una reunión muy buena, yo estuve el sábado, no este sábado, sino el anterior, en Salto, y tuvimos una larga reunión con el Centro Comercial e Industrial de Salto, también con la Agropecuaria de Salto, y bueno, hay un montón de propuestas e ideas que están arriba de la mesa. Alguna de ellas ya ha salido públicamente, que tiene que ver con la rebaja del IMESI para los combustibles. Hay otras en discusión, hay muchas ideas de parte del centro comercial. ¿Por dónde pasarían? Porque en realidad hace 2 años que venimos hablando de medidas, que los comerciantes vienen alertando. Los propios intendentes. Se han tomado unas cuantas, pero el problema es que la realidad te sigue sobrepasando, porque vos tomás algunas medidas pensando que más o menos se va a cumplir, se va a revertir la situación. Medidas la situación que no se revierte. por facilitar puestos de trabajo, no sé... Nosotros tomamos una cosa que no muy... paguen algunos impuestos, o por ejemplo con otras propuestas como la microimportación y que a la gente le sea más conveniente. Yo no comprar de puedo, este lado. no puedo adelantar nada que no sea, porque no hay decisiones tomadas. Hay muchas ideas, la microimportación, está el tema del control de fronteras, del contrabando de distintos tipos de cosas, medicamentos, etcétera. Está el combustible, que lo que me decían en Salto, que hay una actividad de ingreso de combustible argentino de manera obviamente en negro. Pero bueno, todas esas cosas están arriba de la mesa. Hay una propuesta también vinculada con los tickets de alimentación, de aumentar el porcentaje, en estas zonas, ¿no? Aumentar el porcentaje de lo que se paga en ticket de alimentación, que tiene la ventaja de que obliga
a la persona a gastar alimentación dentro del país mismo, ¿no? En fin, todas son cosas que obviamente hay que... Del otro lado hay mucha gente que dice, pero pará, yo tengo una oportunidad, pero es una oportunidad irregular, para digamos, ayudar al ¿no? que ya está trabajando, o sea, al empleador que no Sí. siga despidiendo, pero los que ya se quedaron sin trabajo... Bueno, obviamente está el instrumento del seguro de paro que está funcionando normalmente, y obviamente la idea es generar actividad, porque ¿Podría haber extensiones, por ejemplo, de los plazos de seguro de paro para la gente de frontera? son temas que están arriba de la mesa. Yo no puedo adelantar, repito, no estoy en condiciones de adelantar. Sí acordamos algo que eso depende absolutamente del Ministerio de Trabajo, hacer un estudio en profundidad junto con el centro comercial para entender qué es lo que pasa concretamente en Salto. Estamos haciendo otro en Fraiventos a pedido del intendente La Fluf. O sea, cuánto es la competitividad con Argentina y cuánto hay de elementos que son más endógenos de la realidad del país. Porque, por ejemplo, el caso de Salto es un caso muy peculiar, porque tiene una tasa de desempleo la más alta del país, y obviamente una parte de esa tasa de desempleo es el impacto de Argentina, pero antes de que existiera esta situación, este desfasaje, Salto ya tenía tasas de desempleo más elevadas. Entonces, está bueno tratar de entender cuáles son factores más estructurales y cuáles son los coyunturales propios de la situación argentina, a la que hay que agregarle el problema de la sequía, ¿no es cierto? Porque en un departamento donde la producción hortifrutícola es muy importante y la citrícola también, el tema de la sequía está impactando en las cosechas y en los puestos de trabajo. Lo que sí puedo decir es que ya está llegando al Parlamento esta semana proyecto de ley que prorroga el seguro de paro citrícola, porque los trabajadores citrícolas que venían gozando de un seguro de paro especial por finalización de zafra, ahora tenemos el problema agregado de que la nueva zafra no va a emplear la misma cantidad de trabajadores que las zafras anteriores, porque la producción citrícola estuvo afectada por la sequía. La diversificación del empleo entonces en ese departamento puede clave. Llegar a ser una solución. Es clave, pero para eso se necesita erradicar inversiones, generar impulsos. Por ejemplo, ¿Y hay algún panorama, una perspectiva de que eso puede ocurrir? Bueno, ahí hay una obra que está terminada y que todavía no ha empezado a funcionar y me parece que hay que poner la lupa en eso. Hemos hablado con el Ministerio de Ganadería al respecto, que es la Central Hortifrutícola del Norte. Que sería una UAM, pero más para aquel sector del exactamente. País. Y esa terminó la construcción, pero no ha empezado el funcionamiento. Y eso generaría una dinámica. No, incluso los precios, cuando se explicaba por parte del ministro, se señalaba que el viaje hasta acá se ahorraría, la calidad de los productos serían distintos también. Y es una vieja reivindicación de Salto en particular y del norte en general del país, y que ahora además está la infraestructura. Yo estuve de visita ese mismo día, recorrí lo que es la central hortifrutícola, está pronta desde el punto de vista de la infraestructura, todavía faltan algunos detalles de puesta en funcionamiento, pero después hay que hacerla funcionar desde el punto de vista comercial, es decir, que efectivamente los productores estén dispuestos digamos, a instalar el mercado allí y que además se generen los flujos. La ubicación es perfecta y la infraestructura es nueva y es positiva, ¿no? Ministro, ¿qué pasa con la conflictividad? Recién veíamos que una de las caravanas, de las columnas grandes del acto del 1 de mayo va a partir desde la zona de La Tablada, con las situaciones de despidos en Acodique, en Río Gas. Sí. Y sobre todo en Acodique me voy a centrar un poco en eso porque ha sido ocupada, tal vez la empresa es la que tiene más resistencia a la negociación con sus trabajadores, o por lo menos así se denuncia desde el sindicato. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, el conflicto hoy está focalizado justamente en Acodique, no en Río Gas. Río Gas tuvo un conflicto importante hace un tiempo, pero ahora está focalizado en Acodique y estamos trabajando. No puedo decir mucho más, es decir, el Ministerio de Trabajo está trabajando en este conflicto, buscando acercar las partes, no está fácil. No hemos encontrado todavía el camino para resolver el conflicto, pero claramente estamos con ese esfuerzo trabajando. En realidad, ¿se están detectando esas situaciones que plantea el sindicato? Por ejemplo, que el argumento para los despidos era que en el turno vespertino no se requería de tanto personal,
Sin embargo, se despide, pero se pide horas extras a los trabajadores de la mañana o se contrata a tercerizados. Bueno, hay un debate sobre este punto claramente instalado entre la empresa y los trabajadores y sobre el que estamos trabajando nosotros, tratando de construir un camino de entendimiento. Pero por ahora no lo hemos logrado, estamos en proceso. Ministro, ¿qué se espera para el resto del año? Se viene la rendición de cuentas, también la ronda de los consejos de salario, en un clima ya tenso, ¿no? Después de la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, que cuenta con, bueno, con la posición negativa del movimiento de trabajadores, de todos los representantes del BPS. Sí, a ver, la reforma se aprobó la semana pasada con mayoría parlamentaria y ahora se empieza a implementar. Es una reforma que, como ustedes sabrán, todo el sistema político dijo es necesario transformar la seguridad social. Obviamente el Frente Amplio y el PIT-CNT están en contra de esta transformación. No hemos sabido hasta ahora, no hemos podido conocer cuál es la propuesta alternativa. Simplemente hay un cuestionamiento y una crítica a lo que se aprobó. Yo he escuchado todos los eslogans, uno de ellos es otra reforma es posible, pero se la deben a los uruguayos porque no le dicen cuál es la otra reforma posible. ¿Qué harían? ¿No aumentarían la edad de retiro? Yo he escuchado dirigentes muy importantes del Frente Amplio decir que es inevitable aumentar la edad de retiro. ¿Cuál es la propuesta alternativa? Pero bueno, esto se aprobó. ¿Usted hace referencia a un discurso de Mujica hace algunos años? Claro, que estuvo circulando últimamente. Sí, a ver, pero yo ya lo conocía. Es decir, Mujica dijo con sensatez, dentro de unos años el gobierno va a tener que establecer reglas que hagan que la gente trabaje más años, porque es de perogrullo, está en la tapa del libro, está en el mundo entero. Todos los países que tienen las características demográficas del Uruguay tienen edades de retiro más elevadas. Simplemente vale decir, la edad de retiro en Uruguay de 60 años tenía un siglo, hacía un siglo que era la misma, cuando la gente se moría a los 63, 64, o sea que se jubilaba y tenía jubilación 2, 3 años y se moría en términos promedio. Entonces, ahora que tú tenés 20 y pico de años por delante, se podrán imaginar que es difícil de sostener que el Uruguay mantenga la edad de los 60 años. Pero eso lo reconoce sensatamente cualquiera. Y ese es el gran cambio, y además es un cambio pautado a mediano plazo, no ya. La edad de retiro se va a empezar a correr dentro de 11, 12 años, cuando los que hoy tienen 49 cumplan 61. Y después, los que hoy tienen 48 al año siguiente cumplirán 62, y ahí recién allá vamos a tener una... Porque la ventaja de aprobarlo ahora es que no lo hacemos a las corridas, lo hacemos con perspectiva, con gradualidad, a la uruguaya. Y después es un debate que es inzanjable, porque nosotros tenemos el estudio hecho por los equipos técnicos del Banco de Previsión Social que dicen con claridad que la mitad de las jubilaciones más bajas van a ser más altas con el nuevo régimen por la incorporación de algo que yo valoro mucho porque fue una propuesta del Partido Independiente. El otro día uno de los colegas de ustedes me decía, bueno, pero a ver, esto planteó Cabildo, esto planteó el Partido Colorado, ¿y cuál fue el aporte del Partido Independiente a la reforma? Le digo, nada más ni nada menos que el complemento solidario, que es el que permite que el 50% de las jubilaciones más bajas sean mejores que las mínimas actuales. Entonces, ese debate que el Frente y el PIT-CNT se empeñan... Van a ser más altas, pero habiendo trabajado 5 años más, ¿no? Por supuesto, contra la edad de retiro actual, sí, porque si no me estás cobrando dos veces... Pero me estás cobrando 2 veces trabajar más y ganar menos. No, pará, está bien, yo te hago trabajar más, pero no vas a ganar menos. Vas a ganar más comparado con la edad de retiro actual y la edad de retiro futura. Ese es el cálculo, digamos, sin trampa. Porque lo otro el cálculo sin trampa sería, trabajas hasta los 65 con las condiciones actuales comparado con trabajar hasta los 65 con la reforma. No, eso es una trampa porque entonces tú decís, vas a trabajar más. Está bien, yo te reconozco que vas a trabajar más, los menores de 50, pero no vas a cobrar menos cuando tengas la causal de jubilación. Si hoy te jubilás a los 60, vas a ganar menos que cuando te jubiles a los 65 dentro del tiempo que esté funcionando la reforma. Porque si no, lo que estás haciendo es decirme 2 veces
2 veces cobrándome la misma medida. Es verdad que vas a trabajar más, pero no que vas a ganar menos, porque podría haber ocurrido. Es más, todavía sigue habiendo gente que dice que vas a ganar menos comparado con los 60. Ahora, y la verdad, no es verdad, porque además, esto es importante decirlo, porque yo estuve en la mesa donde se definió el diseño de la reforma. Y hubo una decisión política del gobierno de decir, está bien, vamos a tener que plantearle a los trabajadores más jóvenes, porque los mayores de 50 no tienen ningún cambio, al contrario, tienen un cambio muy importante, que es que van a poder jubilarse y seguir trabajando. Cosa que hoy los jubilados del BPS no lo pueden hacer. O sea, hoy te jubilás por el BPS y te jubilás por todo. Y claro, no hay sí forma. lo pueden hacer los militares, por ejemplo. Sí los militares, sí los profesionales, sí los bancarios. Los que tienen otra todos caja. los que tienen otra caja. Exacto. Bueno, pero la gran mayoría es BPS. La enorme mayoría de los trabajadores es BPS. Ministro, ¿y en qué Entonces, medida? esos van a poder ahora, a partir de la semana que viene, cuando se promulgue la ley, van a poder, si quieren, jubilarse y seguir trabajando. Y es un beneficio enorme. Pero yo no me quiero ir del otro tema, que es el salarial. Porque entramos en esto, digo, nosotros tuvimos una definición que es, está bien, no hay más remedio, vamos a tener que estirar la edad de retiro para los más jóvenes, pero cuando se jubilen van a tener jubilaciones comparadas con el régimen actual mejores. Sobre todo para la gente más débil, la que hoy cobra menos jubilación. Con respecto al salario, yo quiero decirles con toda franqueza, en el sector, seguramente la rendición de cuentas tendrá, como siempre, sus idas y vueltas, pero la discusión salarial con los funcionarios públicos quedó zanjada el año pasado. Firmamos un convenio con COFE, después también con los sindicatos de la enseñanza. La pauta de recuperación salarial está acordada y fue firmada en un hecho histórico, que fue que el gobierno acordó con los sindicatos de públicos. ¿Y con los privados qué pasará? Y con los porque privados. No se llegó a los niveles de pandemia, ¿no? A eso voy. Todavía no, pero es parte del objetivo de la 10ª ronda. Yo acá vuelvo a ratificar el compromiso del gobierno con la recuperación completa del salario. ¿Este año? Con la pauta de la 10ª ronda. ¿Cuánto demora en llegar ahí? Pero de todas maneras, ya el 2022, en términos promedio, el salario real empezó la recuperación y esto no lo toma mucho en cuenta, pero con las medidas que se anunciaron de reducción del IRPF y del IAS, hay aumento de ingresos. Esto lo están diciendo los especialistas. O sea, el salario real del Uruguay en los primeros meses de este año aumentó otra vez. Y va a seguir aumentando porque el impacto de que a vos te descuenten menos impuestos indica que vas a tener un líquido mejor, más alto. Y eso es parte de una mejora del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Ministro, gracias por estos minutos. No, encantado, un gusto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ya son las 9 de la mañana, 24 minutos. Momento de